conversar ahora con el señor Percy Guerra, presidente del proyecto Pampa. Un proyecto de lo más interesante, porque en realidad básicamente se trata de cubrir una amplia área del sur peruano, que como sabemos es, desde el punto de vista económico y social, un tanto más retrasado. Cuesta un dinero más que suficiente, pero el propósito en realidad de ese proyecto es que pueda financiarse sin la carga, que el Estado tenga necesidad de hacer el gasto mayor. Señor Percy Guerra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Cuéntanos un poco qué es Electropampa, que sería lo que está presentando este proyecto. Bueno, Electropampa es la compañía que formamos para este proyecto específicamente. Después de tener toda la idea, el concepto, todo el proyecto que nos tomó 3 años, contratamos a la empresa Electrowatt, empresa suiza que tiene más de 100 años en el mundo en trabajos de ingeniería y que casi 50 años que vino al Perú para la supervisión del Mantaro. Electrowatt es una empresa que ha participado en el Mantaro, ha participado en Charcani 5, en Sangabán, en la reconstrucción de la central de Machu Picchu, o sea, los proyectos hidroeléctricos más grandes en el Perú, aparte de muchas obras menores. Nos ha tomado 14 años trabajar para llegar a lo que es el final del proyecto, el concepto total. El proyecto tiene 2 componentes, el hidroeléctrico y el agrícola. O sea, se represarían 2 ríos en Ayacucho, que es el Caracha y el Urabamba, y se conduciría toda la cuenca del río Mayo para abastecer estas lagunas. Tenemos calculado, de acuerdo a todos los estudios de ingeniería, que estas 2 grandes lagunas van a almacenar 6.000 millones de metros cúbicos. Y el proyecto al año va a necesitar 2.000 millones de metros cúbicos, lo que nos da una reserva de 3 años. Así hubiese alguna sequía, que cada 4 o 5 años se presenta un año de sequía. El proyecto podría soportar de 2 a 3 años y no perjudicaría en nada la producción de corriente ni la producción agrícola. Y esa primera parte de generación, por ejemplo, ¿cuánto tiempo demoraría en completarse? Bueno, todo el proyecto, porque prácticamente no se puede hacer una parte y posteriormente hacer la otra. La primera etapa, que es la de hacer los caminos de acceso, que hay más o menos como 600 kilómetros de caminos entre nuevos y mejorados. Y los campamentos, que son de 6 a 7 campamentos que hay que instalar por la magnitud del proyecto. Esos son 2 años y después son 5 años ya para la ejecución misma del proyecto. O sea, en 7 años, como máximo, el proyecto estaría concluido y produciendo electricidad. ¿Cómo se financia este proyecto? Bueno, nosotros tenemos ofertas de diferentes países que están interesados en financiar el proyecto. Hay otros países que están interesados en entrar de socios con el proyecto y aportar el capital. El valor total de la obra son 5.000 millones de dólares. Es una cifra enorme. Enorme, enorme. Para mí es el proyecto más grande del Perú. Si vemos, por ejemplo, Chaimochic tiene 40.000 hectáreas irrigadas y con la tercera etapa van a llegar a 70.000 hectáreas. Nosotros vamos a irrigar 210.000 hectáreas de desierto de Nazca y Carabelí. Sí. En la producción de corriente tengo entendido que Mantaro genera 900 megas, nosotros vamos a generar 2.500 megas. Acá hay un canon de casi 200 millones de dólares para repartir entre Ayacucho y Ica por canon eléctrico. Entonces, todo es beneficio. Tenemos las aprobaciones y acuerdos firmados con todos los gobiernos regionales, con los 3 gobiernos regionales, que es Ayacucho, Arequipa e Ica. Tenemos acuerdos firmados con todas las comunidades de la zona. Eso es importante, porque lo que van a hacer ustedes es desviar
parte del agua que va hacia la otra cuenca, ¿no es cierto? Traerla hacia la del Claro, Pacífico. este es un agua que va al río Pampas, del río Pampas se va al N, después Ya. al Amazonas y después al Atlántico. Agua que no se aprovecha porque... ¿Y no han tenido problemas con las comunidades? no tenemos problemas, Ninguna. más aún, todos apoyan el proyecto. Todos han firmado cartas al gobierno, los tres presidentes regionales, acá le dejo, los tres presidentes regionales actuales han solicitado al presidente Humala que se declare el proyecto de interés nacional, a diferencia de otros proyectos como Conga que tiene a las autoridades en contra. Igualmente, en su momento, los tres primeros presidentes que hubieron en el Perú, que en Arequipa fue Daniel Vera Bayón, en Ayacucho fue Omar Quesada y en Ica fue Vicente Tello, los tres formaron la Junta Interregional del Proyecto Pampas Verdes, auspiciado por el CND, el Consejo Nacional de Descentralización, y está todo documentado. Esta es una... Bueno, ¿en qué nivel está el proyecto? Es decir, en otras palabras, ¿ya tiene la aprobación, la aceptación del Estado peruano, del gobierno? Nosotros hemos tenido todas las concesiones y todo, que ya no las sacamos porque cada vez que sacamos nos cuesta una carta fianza y la perdemos cada 2 años. Nosotros estamos en la etapa de que para que el proyecto esté completo y los financistas inviertan por la rentabilidad del proyecto, es la transferencia de las tierras a irrigar al proyecto. O sea, de este enorme desierto sean transferidos al proyecto. Se hizo todo el trámite con digamos, pasarían a la propiedad privada. Así, sí. ¿No? ¿Cuántos Sí. qué hectáreas que estamos hablando? 218.000 hectáreas. Ya, bueno, pues ahí sí viene la pregunta de Armando, es decir, estamos hablando de cómo reaccionan las comunidades y cómo reacciona la propia esfera gubernamental, los gobiernos regionales. O sea, etcétera. estas tierras no existe ninguna comunidad. Con bienes nacionales hicimos todo el trabajo de 2 años y se hizo todo el levantamiento catastral, se depuró con todos los ministerios, el Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Energía y Minas, todos los ministerios, se depuró y se estableció que todas estas tierras están limpias, que no pertenecen a ninguna comunidad, a nadie. Que no tiene ninguna utilidad, aparentemente. Y no tiene ninguna utilidad, tiene no sé, 4.000, 5.000 millones de años ahí, y mientras que no se traiga agua de la otra vertiente, de la vertiente atlántica, va a seguir otros 5.000 millones de años botado ahí. Pero son, digamos, es un terreno eriazo del Estado. Sí. Que luego se lo van a vender ustedes. ¿Cómo va a ser ahí el Bueno, acuerdo? en todos los proyectos de irrigación, incluyendo Olmos, que ha sido el último, las tierras se han dado a título gratuito. Eso es lo que se ha hecho con todo. Ahora, comprar un desierto no tiene... Yo no creo que nadie lo vaya a hacer. Licitación. ¿Quién se va a presentar una licitación para comprar un desierto? Si no hay posibilidad... Lo que ustedes confían entonces es que el Estado les va a dar a ustedes parte del desierto a título gratuito y ustedes luego van a vender los terrenos. Claro, cuando ya tengan agua, cuando tengan agua. Más. La inversión para irrigar este desierto son 600 millones de dólares para irrigar el desierto. Y eso es lo que hace, y eso es lo que ayuda a la factibilidad del proyecto, económicamente. ¿Cuáles son las reacciones hasta el momento del Estado peruano? Bueno, como le digo, los presidentes regionales están solicitando al presidente que se declare interés nacional y se transfiera las tierras al proyecto. Que esto debería ser tierras de las regiones. No deberíamos pedirlo al gobierno central, sino a las regiones. Pero sin embargo están inscritas en SINAVIF, en bienes nacionales. Bienes nacionales las tiene reservadas para el proyecto Pampas Verdes. No se las da a otros porque están reservadas para el proyecto Pampas Verdes. Pero no nos las da porque su reglamento exige que sea declarado el proyecto de interés nacional. Esto está, toda la documentación, en la PCM. ¿Desde hace cuánto tiempo? Está desde el año pasado. Ya. Desde el año pasado. Me entrevisté
con la mayoría de asesores, con el jefe de gabinete de asesores, me entrevisté con la anterior premier. He recibido el día de ayer, yo estaba de viaje, y recibí un correo del actual premier, del señor César Villanueva, en que había visto una grabación del proyecto Pampas Verdes y que tenía mucho interés en conversar con nosotros. Y parece que nos están agendando para el día lunes. Y esto es lo que no hemos conseguido por otros medios, ¿no? Parece que lo estamos consiguiendo a través de ustedes, de la televisión. ¿Y no se afecta el suministro de agua para irrigación de las comunidades que están al otro lado? El hecho de que ustedes represen y traigan hacia esta parte del de la cordillera, lo que pasa es que todas estas aguas están en un cañón, como el cañón del Colca, ¿no? Están en un cañón y las únicas dos ciudades que hay cerca, a 16 kilómetros, de la ciudad de Huancazancos y la ciudad de Saxamarca. Estas ciudades están a 300 metros arriba del cañón. Ven el agua pasar, pero no la utilizan. Pero esa es la primera parte, pero luego estas aguas van pues derivando hacia... Van al río Pampas, que es otro cañón. Y bueno, y ahí el abastecimiento de agua... Y después de ahí ya van al N, que ya es selva. En esa zona no se verían afectadas ninguna las comunidades instaladas que dependen de esa agua. Por eso le digo que tenemos acuerdos firmados con todas las comunidades. Todas las comunidades están de acuerdo con que se realice el proyecto. Con todas las comunidades. Bueno. Los presidentes regionales. El paso que se ha dado es que van a ser escuchados ustedes por el nuevo primer ministro. Y para ver qué ocurre con el proyecto. Así es. ¿No? Otra cosa interesante que le quería mencionar. Esta es una carta, un informe del CEPLAN, en que estudió el proyecto 2 años, lo ha incluido, y acá lo dice, se lo dejo, incluido en el Plan Bicentenario del Perú al 2021, está incluido el proyecto Pampas Verdes, con todo el informe técnico, y todo el plan fue enviado al gobierno, y el gobierno lo aprobó el plan mediante un decreto supremo. Acá está el decreto supremo. Decreto Supremo 054-2011, decreto supremo que aprueba el plan bicentenario el Perú hacia el 2021. El presidente de la República considerándolo y firma el presidente de la República y todos los ministros. ¿Quiénes son? Alan García, el doctor Alan García. Aprobó el plan bicentenario al 2021. Bueno, muy bien. Le agradecemos por toda esta información y vamos también a ver cuáles son pues las reacciones del primer ministro. Le agradezco muchísimo, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Percy Guerra. Son las 8:30 de la mañana, vamos a hacer una pausa.